Entonces, buenos días. Ale se está mudando, nos abandonó. No hay muchos valientes propuestos para el podcast, más que Max y yo, que luego nos gusta andar hablando de cosas difíciles. Y me estaba contando Max ahorita que llegó, que viene de un programa de radio en donde le piden recomendaciones los viernes de cosas. Y dice Max que le encantó la posibilidad de recomendar la serie de Narcos México y todo por este rollo de que agarraron al señor Cienfuegos y la chingada. Y ayer en el taller, en la última clase de la semana de los grupos avanzados, estamos leyendo un montón de libros y teniendo un montón de clases teóricas de la intención y de cómo se establece una intención para vivir una vida, de la libertad y el equilibrio, la resiliencia, el valor. Y estamos leyendo como último libro, se llama Temporada de Huracanes y es de Fernanda Melchor. Y ahorita que estábamos teniendo esta conversación se nos ocurrió que hay una forma de asociar una cosa con la otra, pero la sociedad mexicana como tal y en esta división de estratos sociales tan marcados, tenemos cero posibilidades de ver la realidad de la miseria y lo indigno de la pobreza mexicana. Entonces, como que es muy folclórico la serie, es esta cosa fantástica en donde hasta te caen bien estos güeyes y un poco les disculpas una bola de barbaridades y no sé qué, pues porque está hecha para la televisión, es para consumirla, es muy acertada. Yo soy sinaloense, entonces, y crecí justo en esa época en donde todo esto era una realidad allá. Y le atinan, te puedo decir que al 99% de las cosas que están puestas ahí omiten otro montón. Eso también está intencionalmente extraído de la historia, pero más que eso, Max hacía una pregunta, ahorita le voy a pasar el micrófono, que creo que es muy interesante para abrir esta conversación y que pudieran escuchar con la guardia baja, o sea, que ustedes que están ahí en el podcast y lo traen puesto, no se trata de defender o inculpar a nadie, sino de entender desde dónde surge o se construye la deshumanización individual y colectiva, o sea, como grupo social, ¿no? Una de las cosas que le preguntaba a Vanessa es si no le impactaba cómo la gran mayoría de la gente toma estas cosas todavía como si fueran caricaturas, ¿no? Como si fueran series de película gringa de los buenos y los malos, etc. Yo vengo impactado de ver a columnistas y gente que supuestamente es enterada hacer análisis súper chafas sobre ganó López Obrador, perdió López Obrador con el ejército mexicano pierde o gana, o sea, hacen análisis como súper chafas, súper binomiales, ¿no? De dos posibilidades, A o B, blanco-negro, sin grises en medio, etc. Y por eso recomendaba yo la serie, porque este monstruo del narcotráfico tiene 40 años en México, por lo menos, ¿no? Con esta estructura gigantesca de personas muy complejas, de organizaciones muy complejas, que han invadido al Estado, que son un cáncer del Estado mexicano. Pero justo empezaba con la pregunta de si era menos malo el narcotráfico de hace, menos malo me refiero para la sociedad o como personas, como seres humanos. El narcotráfico de hace 40 años cuando empezó, que eran personas que querían ganar un chingo de dinero a través de una organización multinacional que llevaba drogas de Sudamérica a Estados Unidos, al narcotráfico de hoy, que son monstruos que trafican con niñas, que torturan, que extorsionan, que aterrorizan comunidades completas, ¿no? Si son más malos o no hay manera de hacer esa distinción y poner esa frontera, los de hoy que los de antes, ¿no? Y a lo mejor por eso, cuando ves la serie, hasta te acaba cayendo bien Caro Quintero y Miguel Ángel Félix, el Cochiloco, porque al final parecería que son cuates que en aquella época como medio romántica del narcotráfico, simplemente eran locos que estaban desafiando al Estado, corrompiéndolo todo, pero para llevar cocaína a Estados Unidos, bueno, primero toneladas de mota, la mejor mota de la historia, ¿no? que Caro Quintero empezó a plantar en su plantío gigantesco secreto, pero después pues el tema de la cocaína, ¿no? Y cómo ese mundo se va descomponiendo
con las drogas sintéticas Uh-huh. y con otro tipo de negocios que Uh-huh. empiezan a generar. Y luego decíamos cómo se va descomponiendo con esta política de descabezar cárteles, Uh-huh. que lo único que va generando es que personas cada vez menos educadas y más locas se encarguen de los cárteles. Uh-huh. Entonces la pregunta es más terrible el grupo que está hoy en este negocio, o son los mismos y simplemente se dedican a cosas diferentes? Mira, a mí me pasa que como yo soy de allá, mi percepción del narcotráfico es muy distinta a la del centro y sur de la República. Tengo 46 años, entonces eh, lo puedo ver como lo ve mítico un poco la gente que no lo vive, ¿no? O que se lo cuentan o pasa por ahí porque pues es como ya hizo parte de la historia de México, ¿no? Pero en realidad la miseria, que es la que siempre nos ha inquietado a quienes nos dedicamos a estudiar la deshumanización o la descomposición social, es lo que se vuelve realmente interesante. Entonces, tú imagínate que en un principio la sociedad mexicana, que estaba descompuesta no a este nivel, en su origen de pobreza, y como decía al principio, es tan indigno ser pobre a ese nivel, que como que se puede recurrir a un montón de cosas para evadir la sensación tan miserable de no tener ni para comer, o de no poder ir a la escuela, o no tener zapatos, o vivir en estas rancherías olvidadas de la mano de Dios, en donde pues, todo el mundo come lo que encuentra cuando puede, y hay una estructura social también pues muy podrida, porque entonces son los hombres que abusan de menores de edad, son las niñas que se creen la historia de que ellas fueron las que provocaron a estos hombres. Hay un montón de gente embarazada a los 12 años. Las mujeres tienen esta como idea de tener que recurrir a una bruja, que en el pueblo siempre hay una, que es la santera o la sanadora o la bruja, que son estas gentes que se dedican a promover los abortos. Entonces hay como toda una otra vida muy lejana a la comprensión de los que nos movemos en estratos sociales más altos de manera muy arrogante y sin poder conectar con este submundo que pues es como la Divina Comedia, o sea, si se ve así. Cuando el narcotráfico en México empieza con una descomposición social menor, eso quiere decir todavía el catolicismo era muy poderoso, la iglesia regulaba un montón de cosas, había mucho esto de pecados y no, y entonces había endemoniados y la chingada, había que exorcizarlos. Casi todos los pueblos tenían un padre con una iglesia, o sea, sí, a lo mejor no había ni qué tragar, pero pues había dónde ir a confesarse, ¿no? Y a rezar el rosario. Entonces, si lo queremos pensar, todavía había una concepción del mal más regulada y más bien establecida, en donde había cosas que sí se podían hacer, que no estaban tan castigadas, y había cosas que no se podían hacer, y si se hacían escondidas y eran como el secreto del lugar, ¿no? Entonces, imagínate que tú tienes a estos grandes narcotraficantes de esta época de Félix Gallardo y la Federación y la madre, en donde no se podía traficar con niñas, digo, hasta para ellos era ofensivo, ellos eran padres de familia, entonces tocaba fibras como muy cercanas a su forma de existir. La gente joven era joven más tiempo, no había todo este montón de redes sociales disponibles, no había comunicación por internet, y acá que hablaras por teléfono el pinche rancho, si es que del todo alguien contestaba, y la madre, si había teléfono que llegara allá, había estos bastiones que eran no eran las sindicaturas, pero era la municipalidad, y entonces ahí entonces era villa, hasta de cuenta, tomando en cuenta el libro de Fernanda Melchor, es como el pueblo grande, y entonces ahí está el mercado, y ahí está la tienda donde venden los tenis Adidas, y entonces como que la gente de alrededor pues tendría que, pero lo interesante no es la vida en villa, lo interesante es la vida en pueblos como La Matosa, que es este pinche lugar en donde nomás no hay nada más que carrizales por kilómetros y fango y la madre, y una bruja, claramente, una iglesilla pedorra por ahí perdida, y una bola de maleantes que claramente pues no van a la escuela,
pero a los que se les permite ya, porque tienen un celular, o sea, lo que es increíble es que el nuevo narco, o sea, el cártel Jalisco Nueva Generación, pues tienen celulares, se pueden grabar en video, o sea, se pueden hacer famosos porque enseñan las cachas de sus pistolas y entonces hay como una necesidad muy básica que está como puesta en el basamento de la falta de reconocimiento crónico, o sea, en donde tú nunca has sido nadie, ni tu papá te vio, quiere decir eso, o sea, ni ese güey se hizo cargo. En pueblos en donde no nada más el abuso sexual infantil está ya por demás hasta bien establecido, sino que viven de el Excalibur, que pues es esta casa donde se prostituyen las mujeres, porque es la única manera en que esas mujeres encontraron cómo mantener a las familias abandonadas por esta bandada de hombres que se fueron al pueblo vecino o a otro lugar a hacer una vida. Entonces, imagínate que ahora ya no te tienes que ir al pueblo vecino ni simplemente tienes un celular que tiene un cargador y hay luz eléctrica donde vives ya. Y la revolución de la deshumanización empieza en donde tú puedes hacer valer la sensación de lastimadura, del despojo, de la vergüenza, del abuso, del desconocimiento, de la falta de comida, y la puedes traducir en algo increíblemente valioso. Entonces, Fernanda Melchor pone dentro del libro a un narcotraficante menor que pues opera en la ranchería pedorra, pero tiene una Ford Lobo. Y entonces, y es un güero, además. Y entonces el güero es un psicópata que se roba niñas y las viola y luego las desmembra y las avienta. Pero es conocido, o sea, es sabido que tú no te subes nunca, ni te relacionas, ni te nada con ese cabrón, porque ese cabrón es el nuevo narcotraficante, es la nueva figura. Antes, si lo piensas, eso como estaba prohibido y estaba severamente castigado, hasta religiosamente estaba severamente castigado, o sea, el infierno y tú todavía crees que existe el diablo, era una imposibilidad. Entonces, en Narcos, si te fijas, hay como en la serie hay un evento en donde mandan matar a la familia completa del Güero Palma con todos los hijos, ¿no? Y eso en la serie se ve muy mal, o sea, creo que esa es la hecatombe en donde de repente se rompe toda la estructura que operaba naturalmente y sin meterse con las familias ni nada, porque transgrede un límite moral que ni siquiera está establecido socialmente como tal, sino que se siente en el alma, es como que cala muy hondo. Y dices, pinche Félix Gallardo es una mierda. ¿Por qué? Porque como que sientes que son inocentes, ¿no? Entonces, es esta inocencia robada que no se atiende nunca, que crea estos personajes tan jodidos, que los vuelve adultos tan rapaces y que los transforma o los traduce en seres humanos despiadados, que ahora operan desde este lugar pues muy fantástico en grandiosidad y publicidad y la madre, porque pues ahora se puede, o sea, tú tienes una carta que dice, oye, pues es que yo tengo un VIP Pass que dice que a mí me ha pasado lo peor del mundo y los que estamos acá juzgando no nos imaginamos ni siquiera qué chingado significaría eso. Entonces, siento que el libro de Fernanda Melchor no lo puede leer quien sea. Es un libro que deberíamos de leerlos todos, los seres humanos que habitamos por lo menos el país, pero es un libro muy crudo, o sea, es una realidad muy encuerada, de lugares muy hirientes, en donde los niños sufren cabrón, pero sufren desde la realidad, o sea, ahí entenderíamos qué es lo que estamos haciendo tan increíblemente mal como país y qué deberíamos estar tratando de corregir. Simplemente porque ese es el hervidero de donde nacen estas figuras tan imponentes y tan nocivas, tan violentas, tan desalmadas y tan ruines que están pudriendo todo el tejido social, porque son los que ahora generan más violencia a esos grupos. Entonces, creo que a tu pregunta, cuando tú puedes entender cómo opera el consumo en esos lugares, en donde cemento, resistol 5000 cuando te alcanza para comprarlo,
cocaína tan increíblemente cortada que ya ni se atreve el cabrón a metérsela por la nariz porque sabe que se la va. Entonces, mejor se la pone en la punta del cigarro de mota. La descripción de cómo consiguen pastillas en tira, que veto a saber qué chingados sean para ponerse hasta la madre y no tener que tratar con la realidad. Imagínate cómo sería la realidad, que prefieres vivir obnubilado en el pinche rancho donde vives, con tal de no tener que existir en esos términos de pobreza infame, ¿sabes? Entonces, creo que el punto es que ojalá pudiéramos documentar sin tener que arriesgarnos, como decías de tu cuate este que se fue a averiguar cómo funciona el consumo de heroína y regresa deprimido para siempre. Bueno, sí, es como pensar que en este afán de mi mamá de siempre estar salvando a estas almas particulares, o sea, este mundo, submundo, en donde nadie atiende y nadie ayuda. Y mi mamá iba y ponía sus anexos y sus comedores infantiles y estos lugares para los viejitos, en esos lugares como están escritos en ese libro, como La Matosa, en donde cuando llegas lo único que sientes es desamparo total, o sea, no entiendes que existe esa realidad para un humano. Y estas formas de consumir no son las que accesibles ni para ellos, o sea, entiéndanme, ni siquiera es que es divertido porque la tacha y la madre, como la gente arrogante y pendeja cree que es pasarla bien, no alcanza ni para la tacha, o sea, esos güeyes fuman marihuana que crecen en su jardín cuando se da, y cuando no, consiguen por 20 pesos la chingadera más mierda y ruin que hay, y desde ahí les exigen desempeño, están jodidos por todos lados. Hay como, a ver, hay tres cosas. Lo primero que me impacta a mí es este chilangocentrismo tan audaz que ejercemos desde la Ciudad de México, pensando que podemos entender realidades que son absolutamente ajenas a nosotros, aunque sean de nuestro mismo país, perdón, son absolutamente ajenas a nosotros, porque estos mundos nunca los hemos vivido, los que vivimos en Chilangolandia, ¿no? Aquí, y por eso sentimos como tan ofensivo la simple sugerencia de que el narcotráfico está en la Ciudad de México. Así es. Porque durante 40 años hemos creído que aquí no están, ¿no? Es decir, aquí no vengan, hagan su desmadre en Sinaloa, en Tamaulipas, en Chihuahua, aquí ni vengan, aquí ni se acerquen, llévenle droga a los gringos, aquí ni se metan, ¿no? Y ese chilangocentrismo, además, nos hace creer que entendemos cómo funciona ese negocio. Te digo que yo estoy impactado hoy de ver la audacia de personas que creen que entienden lo que pasó ayer, que creen que pueden dilucidar lo complejo que es agarrar a un general en funciones de 4 estrellas, exsecretario de la Defensa en Los Ángeles, y las implica, y quién ganó y quién perdió, y quién... Ese chilangocentrismo ha sido muy nocivo, porque desde aquí se hacen las leyes, desde aquí se generan las políticas, desde aquí supuestamente se generan los análisis políticos de lo que está pasando en el país, y es muy audaz porque es muy estúpido, porque no entienden esas realidades tan difíciles, tan complejas, y además tan diferentes. Lo platicamos al principio del programa. No es lo mismo el narcotráfico de Sinaloa que el de Chiapas. No. El narcotráfico de Sinaloa siempre ha sido un narcotráfico mucho más empresarial, déjame ponerlo así, más de hacer un chingo de dinero, ¿no? Y de hacer un chingo de organización y estructura. El de Chiapas es un narcotráfico metido con niñas y tráfico de menores y tortura y invadir pueblos enteros con terror, etcétera, ¿no? Son monstruos completamente diferentes. Y ahí es donde creo que es muy interesante ver la evolución de los últimos 40 años de este fenómeno tan complejo. Porque como que se ve el proceso de deshumanización, ¿no? O sea, primero son unos pinches locos que quieren vender un producto prohibido, ¿no? Y encuentran que con eso se puede hacer un chingo de lana. El exceso de lana empieza a generar esta deshumanización y desapego a la realidad, ¿no? La entrada de la cocaína es un momento muy particular, porque multiplica por más de 10 las ganancias, ¿no? O sea, para ser millonario con la mota había que vender toneladas, ¿no? Para ser millonario con la coca había que vender unos ladrillos, ¿no? Sí, hasta empacarla es tan diferente, ¿no? Es completamente diferente el negocio, ¿no? Y
Y el boom de la cocaína en Estados Unidos no tiene precedentes en la historia de la humanidad. O sea, de pronto, de un día para otro, toda la clase media alta gringa estaba consumiendo coca y la estaba demandando en cantidades industriales, ¿no? Entonces, los narcos mexicanos junto con los colombianos dicen, o sea, no se daban abasto. No se daban abasto para llevar la cantidad de coca que estaban demandando en Estados Unidos y no sabían qué hacer con el dinero. Y creo que esa es una gran lección para todo el mundo, porque el exceso de dinero es el que empieza a generar la deshumanización. O sea, el hambre por esas cantidades brutales de dinero que ni siquiera saben dónde gastar, dónde poner, qué hacer con esa lana, empieza a descomponer, digamos, primero a las organizaciones, empieza a descomponer a las autoridades de todo tipo, a las sociales, a las autoridades civiles, a las autoridades militares, ¿no? O sea, esas cantidades brutales de dinero son inmanejables por nadie, ¿no? Y yo creo que ese es el proceso de deshumanización. A partir de ese momento se empiezan a convertir todos en absolutos animales, ¿no? Que ya no tienen como límites en qué están dispuestos a hacer por esa maleta gigantesca llena de dólares que les da un ratito de relevancia, ¿no? Porque con esas maletas de dólares compran la Lobo, compran la cadena, el reloj, a las mujeres que nunca habían tenido, etc., ¿no? Pero es dramático ver cómo hay hasta un estudio de cuánto dura, ¿no? Es decir, en el momento en que alguien se mete en este desmadre, son 2 años. O sea, el promedio aprox es como 2 años. O acabas muerto o acabas en el bote, ¿no? O sea, y tu familia desbaratada, ¿no? Lo impresionante es que lo ven, lo viven, lo han visto en todo el mundo, han visto que no dura y aún así le entran, ¿no? Es decir, están tan deshumanizados y tan necesitados de tener la troca, el reconocimiento, la AK-47 en las manos, ahora los narcos con celulares, la foto y el video y ¿no? Están tan necesitados que a pesar de que saben, porque lo han vivido, que no dura nada, no va a durar, se venden a sí mismos la fantasía de a mí sí me va a durar. Pero en el Inter tienen que hacer unas cosas terribles que ya no ven, o sea, los que hoy dirigen el narco ya no parecen sentirlo. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, la problemática incluso invade las mismas familias de los capos. Cuando todo este ciclón que van a ver en la serie de Narcos México, que es una realidad, al Güero Palma, por ejemplo, lo ponen solo, ¿te fijas? Pero el Güero Palma operaba con toda su familia, o sea, no era el güero solo y ya. Entonces yo una vez, porque la vida, yo creo que para traerme hasta acá me ha dejado estar en lugares en donde a lo mejor no debería de haber estado, si quieres pensarlo en los términos de la alta sociedad mexicana. Un día me senté con el hermano del Güero Palma, que era el cabrón que lavaba la lana. Ese era su trabajo dentro de la empresa familiar. Y tenía que arreglarse porque pues el señor andaba muy jodido en cuanto a que se estaba metiendo coca que no debería y estaba operando el negocio de traslado de dinero. Su trabajo era lavarlo y no había cómo lavar esa cantidad de dinero que recibía el señor al mes. Entonces, estaba muy frustrado y se sentía muy acongojado porque decía que todo recaía sobre él, o sea, que había una muy fuerte exigencia familiar en donde el cabrón se le podrían los billetes en las bodegas, se humedecían, se lo comían las ratas. Entonces me decían, hija, es que es muy desesperante porque nadie entiende lo que es tener que mover esa cantidad de material, o sea, de un lugar a otro cuando no puedes. Pues antes podías pasar el tráiler por la frontera o traerlo de regreso retacado de billetes. Ahora ya no, ahora resulta que hay que hacer negocio. Entonces, decía, ¿cómo creen que un pendejo como yo, que no estudié más que lo que alcancé a estudiar, voy a tener la capacidad de desaparecer esa cantidad de dinero? Entonces, me decía, ya me dijeron ideas
que no funcionan como pavimente usted un pueblo. Ya lo pavimenté y me sigue llegando la lana. Que construye una escuela, que construye la iglesia, que trae energía eléctrica, que manda gente a estudiar fuera, que regala dinero en la calle, que no sé qué. Y decía, y el problema es que ojalá fueran puros pesos. Decía, pero el problema es que nos pagan en dólares. Entonces, mover dólares no está tan fácil. Entonces, el señor estaba completamente fuera de sí. Se sentía superado por el trabajo que le habían asignado. No tenía capacidad de hacerlo. Y entonces, por más que la solución que a todo el mundo es muy pendeja se le ocurre, regálelo, pues regálelo, ¿no? Pero no hay regálelo porque hay alguien que está pidiendo cuentas del dinero que contablemente sí cobró. Entonces, en la serie es muy curioso cuando de repente avientan así de, oiga, usted me debe $300 millones que no me ha pagado. Pero al mismo tiempo había 300 que acaban de llegar esta semana que están en unas bodegas, está pudriendo y no lo pueden mover. Y era increíble ver cómo se les junta. Ahora, imagínate que tú, que nunca has vivido eso en carne propia, sientes que tener mucho dinero es muy feliz. Bueno, sí, cuando está en tu cuenta de banco y puedes hacer transferencias y te pueden dar créditos back to back y puedes pues, comprar un edificio legalmente pagando los impuestos y la chingada. Esto no es así. Estos son muchos miles de millones de billetitos acumulados en pacas como si fuera marihuana o cocaína, en bodegas, en casas, en cocheras, en cajuelas de lobo, en hieleras, o sea, y al mismo tiempo una tanda de muertos encima y al mismo tiempo un montón de cuentas por cobrar y cuentas por pagar de cualquier cantidad de gente que está metida en esto porque pues es un negocio muy grande, o sea, hay mucha gente empleada en esa madre. Que como dices bien tú, aparte sus ciclos de permanencia son tan cortos que siempre tienen que estar buscando o reclutando a más gente. Cuando yo oía eso y entendía que tenían que gastarse el dinero y por eso entiendo por qué el reloj y por qué la camisa y por qué el pantalón y por qué la bota y por qué la cacha y por qué porque eso es lo que sí te puedes gastar el dinero en efectivo, en cosas que puedes comprar en tiendas y entonces, eso que se ve muy elegante por fuera y que se ve como que ya la hiciste, o que se ve como que te sacó de pobre, o como que un poco perteneces a un nuevo escalón social mucho más elegante, conlleva en la cima un riesgo sin precedentes, que es este pobre cabrón, que pues digo, le perdí la pista con el tiempo, no sé en qué habrá acabado, pero sentía yo un pesar por él porque decía, yo creo que pesaba 40 kilos, se vestía de Versace y tiraba las camisas a la basura porque le tenían que traer nuevas porque pues había que gastarse el dinero, como fuera. Y yo no entendía cómo le ayudas a entender que a lo mejor ese no es su camino, o sea, que la vida es más feliz de otra manera y que eso que ahorita parece aspiracional para mucha gente acaba volviéndose tu factor de preocupación y de ganas de morirte más grande, ¿no? O sea, el problema siempre acaba siendo el dinero. Es que ese es un punto interesantísimo. Las personas vivimos con esta idea de que un día va a haber una cantidad de dinero que nos va a tener tranquilos, ¿no? Es decir, un día va a haber un número en la cuenta o abajo del colchón o en donde quieras que te va a permitir vivir la vida y estar tranquilos. Creo que una de las grandes enseñanzas del mundo del narcotráfico en los últimos 40 años es que no. La llegada del dinero es una cosa muy delicada en una persona, en una familia, en una comunidad. O sea, la llegada de dinero no ganado, no trabajado de manera, digamos, no quiero poner un adjetivo. Honorable es un buen adjetivo. De manera honorable, que haya un esfuerzo, que haya un servicio, cuando tú trabajas y hay un servicio y la lana llega, aunque llegue mucha, llega bien. O sea, llega y se acomoda, llega y funciona para lo que tiene que funcionar. Cuando llega y llega por sorpresa, llega inmerecida y llega de más, siempre genera distorsión y deshumanización. No, espero que no se me vayan a ofender si hay alguien de Guadalajara escuchando, pero es que esto también pasa en comunidades y en ciudades enteras. Mi familia del lado de mi madre es de Guadalajara y íbamos en los 80s mucho a Guadalajara y luego en los 90s también. Y para mí es impactante el proceso que vivió Guadalajara. Sí. Digo que no se me van a ofender porque en los 80s era un pueblo de películas de Pedro Infante, ¿no? Caminabas por las calles y se sentía
esta vibra de pueblo, sí. de la tortería de tortas ahogadas de la esquina, Sí. y La gente se conocía todo el mundo se toda. conocía, y en los 90 era otra cosa, Ujú. era la ciudad del desplante, del dinero, las colonias que de pronto crecieron, Ujú. esas casas horrendas de ricos nuevos que se hicieron en varias colonias, Sí. coches europeos en la calle de pronto en una ciudad que... Ni al caso. Y se sentía lo artificial. Yo me acuerdo de esa parte. O sea, yo me acuerdo que un par de mis primos de la noche a la mañana se convirtieron en multimillonarios, ¿no? Sí. Se veía tan artificial, se les veía tan incómodos y tan desligados de cómo demonios me hice de tanto dinero. Y pues hoy lo perdieron todo. O sea, digamos, hoy los ves 20 años después y ese ratito que vivieron de bonanza, lo perdieron ellos en lo personal, lo perdió su familia, pero lo perdió la ciudad también. Sí, claro. O sea, es una ciudad que tuvo un ascenso gigantesco, se llenaron de cosas, se llenaron de lujo, se llenaron de dinero y de pronto se desapareció. Sí, claro. Y hoy se siente mucho como una ciudad sin el alma que tuvo durante tantos años, ¿no? O sea, como que todavía no se entienden si es una ciudad tradicional, colonial, o es una ciudad moderna, o es industrial, o es como que fue tantísimo la ola de dinero no bien ganado y no bien producido que al día de hoy todavía no acaban de encontrar qué demonios son y cómo funcionan, ¿no? Fíjate que Mazatlán, ya, pues quien no ha llegado a Mazatlán ya sabe, pero bueno, voy a hacer famoso Mazatlán con tanto historia que cuento, pero pues es un puerto muy bien avenido, tiene muchos años de existir, las familias tienen toda la vida ahí y es el centro de entretenimiento o era en esa época del narcotráfico. Entonces, los Arellano Félix vivieron una temporada en Mazatlán larga, que aparte pues era como el lugar a donde entretenían gente y llevaban a sus invitados y pues había toda cantidad de gente de la farándula, porque en esa época ser amigo de los narcos pues como que si no eres de Sinaloa, que no sé ni cómo es que la gente no te puede relacionar con ellos porque es peligroso, pero la gente de fuera lo veía como muy folclórico porque pues eran estos grandes despliegues de dinero, ¿no? Y yo me acuerdo que tú, de pronto, había carros importados. En México en esa época solo se podían vender carros pues, nacionales, que era GMC o era Ford y ya. Y había de pronto Renault que ya aparecía y desaparecía y todas estas otras marcas que pues digo, no había mucha opción. Y los arellanos siempre traían carros de fuera, súper elegantísimos, eleganticérrimos, o sea, los días pues no sé si ibas a Londres ahí, ¿no? Afuera del Palacio de la Reina. Pero lo más impactante es que el cabrón no estaban escondidos como están hoy, agazapados en la sierra o, ¿no? En sus rancherías. Andaban entre la gente común y corriente y de pronto un día encontramos al Pancho Orellano en tanga por la playa del malecón porque se compró unos caballos de sangre árabe, pero en una cuadrilla, y él venía en el de mero enfrente montando su caballo en tanga, y tenía el pelo chino, como yo, así que un poco como que le volaba así para atrás, y traía siempre un escorpión colgado de brillantes, y decía yo, esto es un surrealismo puro, o sea, esto no pasa, no existe esto, ¿dónde pasan estas cosas? Bueno, pasaban, tan pasaban que se volvían un poco parte de lo cómico de la ciudad, ¿no? Tenía un lugar que se llama el Franquio, que es lo que te decía ahorita al principio, que lo copió del Baby de Acapulco y hizo esta cosa como rocosa espantosa en el malecón, en donde recibía, pues como si fuera Luis Miguel. Y entonces yo me moría de la risa porque a nadie dejaban ir al Franquio. No era posible que tú pudieras pedir permiso para ir ahí. Pero se las ingeniaban para poder hostear Señorita México, por ejemplo, los eventos de la Reina del Carnaval, o sea, lo lograban y había una manera como muy necesitada de ellos de querer salir en el periódico, que en esa época pues era muy importante salir en el periódico, o en alguna revista de sociales del rancho en el que te tocó vivir,
y codearse con gente que regularmente salía en el periódico. Entonces, si de pronto en la foto aparecían 100 personas y él ya entonces formaba parte de este grupo selecto, ¿no? Cuando el tiempo empieza a pasar y esto empieza a decaer, como bien dices, hay un boom y después, si ustedes hoy van a Mazatlán, hay un tapial que está cubriendo las ruinas del Franquío, porque pues lo decomisó el gobierno federal, igual que sus casas que tenían hechas como palacios moriscos y cosas de este tipo, que están en la ruina y tienen todavía sus letreros puestos y esto, y tienen, pues no sé, 20 años o 30 años así. Y pienso, qué lástima que pudiendo haber hecho una vida digna, eh, creando cualquier cantidad de cosas que pudieran sacarte del hoyo si quieres salir de la pobreza, y no estoy hablando de la extrema. O sea, del extremo es muy difícil salir y entiendo que haya toda esta ejército de gente profundamente pobre, engañada, trabajando para conseguir, ya quisieran ustedes 300 millones de dólares, no, 50 pesos. O sea, 50 pesos. Entonces, el abismo al que me refería al principio del podcast entre la cantidad de dinero que se puede generar a esos niveles y lo que está tratando de ganar una persona que vive en esta pobreza tan indigna, es tan abismalmente diferente que si tú le avientas 300,000 pesos, no estoy hablando ya de millones de dólares, 300,000 pesos a una persona de La Matosa, del libro de Fernanda Melchor, no sabría qué hacer con él. O sea, se le pudriría en un cuarto, para que me entiendas, porque no habría ni dónde gastárselo, ni el recurso que pudiera comprar, porque pues pon tú que vas a la cantina de la esquina y la dueña de la cantina tiene 4 cervezas, ¿sí me explico? Y tú tienes 300,000 pesos. Pues por más que le quieras ir a comprar 300,000 pesos de cerveza a la señora, no le alcanza para tener su refrigerador funcionando, si quieres pensarlo ya en primera instancia, para venderte a ti esa cantidad de cerveza. Entonces, es como un ciclo que se anula a sí mismo, ¿ves? El dinero se pudre per se, porque donde lo quieres usar no hay a dónde, o sea, nadie tiene los recursos para crear un inventario suficiente para el rico del pueblo. Entonces, es como, hay muchos problemas adjuntos a esta situación que se ve elegantísima de fuera, pero a la hora que estás operando por dentro, y hay toda esta escala social inmersa y que crea vasos comunicantes que por sí mismos no se pueden comunicar, entonces empieza un problema que va a derruir la estructura social natural de humanidad. ¿Me explico? Es que ahí es donde, ahorita me acaba de hacer clic una cosa muy interesante, porque creo que ahí es donde está la clave de la falta de libertad que tienen muchos líderes económicos, políticos y sociales de hoy, que tienen como entre 50 y 60 años. Sí. Porque mucho de ese dinero se pudrió en pacas, mucho de ese dinero no llegó, pero mucho de ese otro dinero sí fundó grandes fortunas. Mucho de ese dinero sí se coló a las estructuras formales de negocios. En Guadalajara, por ejemplo, de repente aparecieron agencias de coches y aparecieron negocios de construcción, negocios de etcétera, ¿no? Y entonces mucho de ese dinero sí se alcanzó a colar. Muchas de esas fortunas sí financiaron campañas políticas. Sí. Muchas de esas fortunas crearon universidades incluso, y negocios de todo tipo. Hotelería. Hoteles, etc. Sí, claro. Y entonces, muchos de los hoy líderes que de pronto decimos, ¿por qué carajos no habla ahí con libertad? ¿Y por qué no se...? Pues porque no pueden, porque no tienen la libertad. O sea, porque también ese dinero fue contaminando diferentes áreas y diferentes estructuras. La gente en ese momento dijo, lo tomo, le entro, me gusta, no va a pasar nada, ¿no? Sí, me cambio a la colonia que quiero, me compro a mi vieja el carro que quería. Y este güey quiere invertir en mi negocio, pues tomo la lana y no va a pasar nada, etc. Y hoy, justo por eso, toda una generación de líderes civiles, militares, bancarios, de fondos, empresariales, etcétera, se sienten amarrados, se sienten con un bozal en la boca, porque saben de dónde vienen sus grandes fortunas y sus grandes liderazgos. O sea, deben estar aterrados
de las detenciones que se están haciendo en Estados Unidos, porque lo peor que les puede pasar es que alguien cuente esta historia y la cuente completa, ¿no? O sea, porque parte de la deshumanización de este tipo de negocios es que empiezas a guardar esqueletos en el closet que ruegas que nunca nadie averigüe, ¿no? Esas grandes fortunas y esos grandes liderazgos que se fundaron en el narcotráfico de los 80 y 90, hoy deben de estar muy nerviosos porque puede empezar a abrirse esa caja de Pandora, y entonces nos podemos empezar a dar cuenta que aquí donde estamos en la zona de Polanco y la zona de Lomas, pues hay muchas fortunas que empezaron con ese financiamiento, con ese negocio, con ese flujo que no era el adecuado, ¿no? Y eso te amarra. Y entonces, digamos, tratando de conectarlo con esto que hemos platicado siempre en el taller, es más te vale tener un concepto claro y adecuado de éxito para no tratar de treparte en una plataforma de manera artificial, porque siempre la acabas pagando, ¿no? Es decir, si esa plataforma tiene esteroides anabólicos que no debiste haber tomado, un día la vas a pagar, ¿no? Y tú, o sea, y siempre lo vas a pagar todo el camino con falta de libertad. O sea, no vas a poder decir, no vas a poder hablar, ¿no? Porque siempre sabes que tu plataforma está sustentada en algo que no genera orgullo, ¿no? Fíjate que estoy pensando que mucho o sea, oigan el podcast y vean Narcos México, es más fácil que leer Fernanda Melchor, que es mucho más doloroso. Es un libro muy doloroso, eso es lo que pasa, que es un libro que toca fibras muy sensibles de todo, ¿eh? O sea, hay gente que se escandalizaría por el lenguaje, hay gente que se escandalizaría por la temática, porque cubre, como María Fernanda, por un chingo de temas duros, que roen profundo, pero si se atreven a volverse resilientes, que es lo que hablábamos la clase del taller pasada, y valientes, y no necesitan ir a meterse y a tocar fondo en los confines de la miseria para poder experimentarla, acompañando a estos personajes de manera silenciosa y sin juzgar y sin opinar, y sentir lo que verdaderamente podría estar sintiendo alguien con tantas carencias tan increíblemente dolorosas, porque es una pobreza que duele, o sea, no sufres nada más de ella, sino es una pobreza que al que la padece le deshace la posibilidad de una existencia digna o con una probabilidad de éxito de algún tipo, el que sea, o sea, no, ni siquiera grande éxito, ¿no? Sin salir del hoyo. Entonces, creo que si pudiéramos empezar a formarnos socialmente como seres humanos sensibles y comprensivos, y un poco acompañar esta ruta de transformación de una sociedad que ya está totalmente podrida en su esencia. Ahora, incluso cuando oigo al presidente hablar y dice nosotros y ustedes y la madre, digo, qué ruin cabrón, porque a ese nunca le ha tocado eso tampoco. O sea, él está hablando desde un lugar de desconexión absoluta de lo que se siente vivir en el hambre, o sea, en el hambre literal. Y los quiere rescatar desde un lugar en donde la gente no es pendeja, nada más es pobre. Y el problema es que no hay, y Fernando Melchor lo hace muy bien ahí, dice, no nos subestimen. O sea, no crean que no entendemos, no crean que no vemos, no crean que no estamos al tanto, lo que pasa es que no tenemos los recursos para salir. Y ponen hasta incluso un personaje dentro del libro que se llama el Munra, que es fantástico porque al Munra le paga el síndico y la municipalidad por traer adeptos a votar por algún partido político del momento. Dura 6 meses y se extingue. Entonces el Munra pasa de poderse comprar una camioneta con placas de Texas, toda jodida, y la madre que le cuesta 30,000 pesos, y eso le da libertad, pero es una libertad que se trunca en el minuto siguiente, en donde ya no recibe los 200 pesos por cabeza. Y ahí, o sea, entiendes que el Munra también aspira más, o sea, que ese güey está buscando la manera de salir, y si eso es la posibilidad, la toma, porque no tiene nada que perder. O sea, es tan profunda la miseria que no tiene nada que perder. Yo no conozco gente que no haya existido de esa manera,
que entienda qué es no tener nada que perder. O sea, cuando la gente viene de los estratos sociales altos y dice, no, pues es que yo ya me voy a aventar porque no tengo nada que perder. Cabrón, tienes todo que perder, güey, porque no entiendes qué es no tener nada que perder. Y ojalá nunca lo entiendas más que a través de la lectura. O sea, ojalá haya gente valiente que se atreva a documentar desde la esencia pura de la deshumanización, cuando se trata no de que te haya tocado vivir en la clase media y hayas hecho un negocio con el dinero del narco y luego ya valiste madre, no, sino desde este lugar en donde todo tu entorno está podrido al grado de que no sabe que está podrido. O sea, ya ni la humedad huele a humedad porque no sabes ni que existe, ¿no? Entonces me encantó que hayamos tocado este tema difícil. A la gente no le gusta mucho hablar de cosas tristes o estas como faltas de inspiración en el éxito y el gozo y la dicha, pero creo que estamos para atrevernos en este nuevo ciclo del despertar, de la reconfiguración de la política mexicana, incluso de la forma de hacer negocio, o de acuñar el término éxito per se. Creo que tenemos que entenderlo desde otro lugar porque nos estamos volviendo locos ya, o sea, estamos empezando somos caníbales. Digo, no sé, les voy a mandar unas recomendaciones de libros, que creo que los podríamos subir en nuestras cuentas de Instagram para que puedan un poco adentrarse en esto de lo que Max y yo estamos hablando y cómo esto afecta muy profundamente cuando no se sabe, por ignorancia, no porque no exista. Y tener claro una cosa, creo que lo más bonito de hacer este tipo de cosas es, si el proceso se ve, o sea, si el proceso de deshumanización se ve, y se ve que o sea, siempre está involucrada la voluntad para deshumanizarse, a mí la esperanza que me deja es que ese mismo proceso se puede recorrer hacia atrás, con la misma voluntad, ¿no? Y lo también veo... se puede ver. Porque también lo puedo ver, exacto. Yo lo puedo ver en mí, o sea, puedo ver el proceso de recorrer hacia atrás, el volverme a humanizar, pero lo bonito, creo yo, es que lo mismo puede pasar en una familia, en una comunidad, en una ciudad, en un país. Es decir, si nos deshumanizamos por voluntad y por decisiones, creo que podemos rehumanizarnos por lo mismo. Es correcto. Por voluntad y por decisiones, una a una, que vayamos tomando a partir de ya, ¿no? Creo que la última cosa que me gustaría agregar es que para podernos rehumanizar y encontrar la voluntad de nosotros, tendríamos que querer establecer esta intención franca y valiente de atrevernos a sentir. Y no nada más a sentir lo que la gente cree que es sentir, ¿no? Que hay tristeza, desolación, abandono, angustia, que no sé qué. Sino sentir con el otro, no en lugar del otro, con él. O sea, pararnos a su lado y tratar de percibir la vida como la ve y como la entiende. Y desde ahí empezar a acompañar en un camino mucho más informado a una sociedad muy empobrecida, muy desprovista de cualquier tipo de escucha, de atención, y no nada más para fines políticos. Qué hueva que vayas a tomar la foto con doña Martita y luego se le olvidó que existía por los siguientes 6 años. Oye, pues es que doña Martita es un ser humano que igual y en una de esas donde no la atiendan bien, tiene un montón de hijos que tienen otro montón de hijos que acaban siendo el pinche güero de la Lobo. Y entonces, pues el problema es que empezó con doña Martita. Lean, investiguen, lean, pero literatura, hay tanto material de calidad producido en este país que es sorprendente. Entonces, les mandamos besos, les subimos este podcast en un ratito más y vamos a grabar otro a ver qué se nos ocurre. Ale, te extrañamos. Suerte en tu mudanza.